Ya muy pocos días de que comiencen oficialmente las campañas para las primarias. Estamos junto a Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, para dar una mirada a la contingencia actual y, por supuesto, cómo se están preparando desde la candidatura de Janet Jara. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Bárbara Tocaya, por la invitación que nos hacen a compartir un poquito del trabajo que estamos desarrollando en el marco de la campaña de estas primarias que se van a desarrollar el 29 de junio. Bueno, queda muy poquito, ¿ya? Es exactamente una semana para ese comienzo oficial, pero por supuesto ya todos los candidatos están desplegados. Y antes de meternos de lleno en eso, una pequeña cosa que también ha tenido ocupado los candidatos y muy molesto en forma transversal. Lo que hemos visto, denuncia contra Contraloría respecto a los 25.000 funcionarios públicos que, haciendo uso de una licencia médica, habrían salido fuera del país. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista político, desde el punto de vista laboral y todo lo posible? Bueno, hemos tenido un pronunciamiento de nuestra candidata, quien se encontraba cuando se dio a conocer este informe de Contraloría en gira en la región de Coquimbo. Ella fue enfática en señalar que esto era reprochable y nosotros compartimos, evidentemente, este juicio. Y creo que en esto también ha sido muy enfático la propia Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, ¿no? Su presidente, encabezado, ¿no? Por su presidente José Pérez de Belli, ¿no? Representando la voz de todos sus asociados y dirigentes, han señalado con mucha firmeza que esto es una materia que se tiene que eh, investigar, que seguir hasta las últimas consecuencias, que aquí tiene que hacerse con todo el rigor la revisión de estas situaciones, porque finalmente lo que se pone en tela de juicio no es solo la fe pública, sino que también esto abre el espacio para que de manera indiscriminada y con muy poca responsabilidad algunos actores, particularmente del mundo de la derecha, crean que sobre pretexto de este elemento que se ha puesto sobre la mesa con el informe de Contraloría, se justifica la reducción del Estado, la reducción de los funcionarios públicos, que se instale que todo esto tiene que ver con operadores políticos, cuando acá lo que se ha señalado es que primero, en el marco de la negociación, particularmente de las últimas negociaciones de la mesa del sector público, han sido los propios trabajadores en conjunto con el gobierno, ¿no? En el marco de la negociación, los que han establecido una mesa para mirar en detalle qué es lo que está pasando con la función pública, qué es lo que ocurre en materia de salud mental con los trabajadores y trabajadoras y qué es lo que está pasando con este uso de las licencias médicas. ¿Para qué? Precisamente para que algo que ha sido una lucha de los trabajadores, gozar de estos beneficios, poder acceder a licencias médicas, tener el derecho digamos, a la atención de la salud, es precisamente una materia por la cual han luchado históricamente los trabajadores organizados. Entonces es obvio que nadie quiere ni desea que esto se transforme en una práctica abusiva, que esto transgreda el sentido original para el cual está diseñado. Y sobre eso se han tomado cartas. Insisto, hay una mesa para ver qué es lo que ocurre con el ausentismo laboral, que no es una disposición del gobierno, eso ha sido parte de la negociación con los trabajadores. Y lo que nosotros esperamos entonces es que esos espacios nosotros los respaldemos, los sigamos, los acompañemos, el énfasis claro que ha sido compartido por los trabajadores de que no se puede hacer mal uso de este derecho que ha sido parte de las conquistas de la organización sindical, pero que tampoco se haga de esto un uso abusivo por parte de algunos sectores que hoy día están en campaña de la derecha para decir, bueno, esto da cuenta de que entonces tenemos que reducir el Estado, que aquí ha habido prácticas abusivas, que aquí hay operadores políticos. Nos parece que ese rédito mezquino y de muy baja monta que algunos pretenden hacer, solo se puede subsanar en la medida que todos han sido y hemos sido enfáticos en reprochar esta situación, que se hagan las investigaciones correspondientes y que opere esta mesa de trabajo entre los trabajadores y el gobierno y el Estado, esperamos nosotros, finalmente no solo dependiente de una autoridad, sino que como un criterio compartido por cualquier ministro, ministra, autoridad que le corresponde encabezar este proceso, que eso permita efectivamente mirar cuál es la situación del ausentismo laboral y tomar cartas en el asunto, ¿no? Ahora, Eso nos parece a nosotros que es lo correcto, lo serio y lo responsable, y no tratar de hacer de esto un uso abusivo en el marco de las campañas presidenciales. y en ese mismo contexto, hemos visto un intercambio entre el presidente Gabriel Boric y la candidata Matei respecto a justamente lo que hay que hacer. Y la candidata Matei dice, no solo va a llegar con tijeras de podar, sino que además con lupa para buscarlo, identificar a cada uno de ellos.
Es que, insisto, eso es evidente, eso tiene que ocurrir. Por algo está el informe de la Contraloría. Ahora, no pretendamos engañar a la ciudadanía diciéndole que va a ser el presidente o presidenta de la República la que va a estar encima de esos temas, porque entonces, ¿en qué minuto gobierna? Para eso existen equipos de gobierno, ¿no? Cuando uno se presenta como candidato y candidata, es lo que ha hecho nuestra propia candidata presidencial, Janet Jara, lo que hacemos es disponernos con un programa a conformar equipos y que las instituciones funcionen. La Contraloría está tomando cartas en el asunto y por eso hemos conocido el informe, el que tenemos que mirar todos con detalle para ver no solamente cuáles servicios que se han dado a conocer hasta ahora son aquellos que tienen alto nivel de licencias y que se correspondería con este uso de vacaciones, con este uso, uno diría, indiscriminado y poco riguroso de las vacaciones, sino que también ve en qué otras áreas esto ocurre. No hemos tenido el detalle del informe. A eso tenemos que acceder. Pero para eso está la Contraloría, para eso está, insisto, esta mesa de trabajo que se conformó producto de la negociación del sector público entre gobierno y trabajadores para mirar con detalle estas situaciones. Entonces, uno lo que esperaría es que más que estas declaraciones tan grandilocuentes, uno lo que espera del presidente de la República es que efectivamente se haga cargo de gobernar el país, de avanzar en buenas políticas, de mirar cuáles son los programas que no están funcionando bien y ver cuáles están funcionando bien y por lo tanto ver mecanismos de subsanar déficit, entre otros, pero decirle a la ciudadanía que aquí vamos a tener una presidenta de la República que va a estar mirando con lupa a los trabajadores del Estado, cuando siendo ministra del Trabajo ni siquiera quiso aumentarle en 250.000 pesos el salario mínimo a los trabajadores, nos parece que eso revela de cuerpo entero la disposición de la derecha, que siempre operar bajo la sospecha, que es hacer este tipo de declaraciones grandilocuentes sin hacerse cargo de que hay instituciones que están hoy día en el Estado constituidas, que tienen esa normativa en su hoja de vida, digamos, que tienen su criterio para poder hacer revisiones de estas situaciones cuando se dan, de poder hacerlas con detalle, de tal manera de no pretender instalar la lógica de que aquí hay un abuso indiscriminado de los funcionarios públicos y poder hacer las acciones que correspondan cuando se han hecho abusos, ¿no? Pero insisto, creo que tratar de instalar acá que esto viene a ratificar la necesidad de que el Estado se tenga que disminuir o que aquí se tenga que tener menos funcionarios públicos, cuando en muchos casos, si no fuera por los funcionarios públicos, hay un montón de materias que no se podrían atender en territorios particularmente aislados de nuestro país, yo tengo la impresión de que es actuar por lo menos no solo con poco rigor, sino que además con una mirada de sospecha permanente hacia los trabajadores y trabajadoras que nosotros no compartimos. Una cosa es que todos hayamos sido enfáticos en señalar que es reprochable lo que aquí ocurrió. Eso es, ya ha sido transversal. Lo ha dicho nuestra candidata, lo han dicho todos los actores. Distinto es, insistimos, pretender hacer de esto un uso político y tratar de engañar a la ciudadanía respecto de sostener que es solo o que eventualmente es producto de los funcionarios públicos el mal ejercicio de las políticas de Estado o de llegar de manera más eficiente con las políticas sociales, porque eso no es verdad y por eso nosotros decimos aquí hay que ser cuidadosos con que en época de campaña transformemos esto en pequeños réditos que finalmente lo único que hacen es engañar a la ciudadanía finalmente. Más allá de esto, como dice usted, posible aprovechamiento o tratar de tomarlo como punto para reducir la grasa, como han dicho algunos, o la cantidad de funcionarios. En este caso en particular se habla, abogados hablan de posibles problemas penales, posible fraude al fisco, estafa. ¿Deberían salir, deberían ser expulsados si es que efectivamente se comprueba que eso ocurrió y hubo un fraude? Es que eso es lo que tiene que ocurrir ahora. Aquí hubo un informe de la Contraloría. Ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno claro y nítido de que todos estos antecedentes se van a poner sobre la mesa para el Consejo de Defensa del Estado y las instituciones que tienen que operar en estos casos. Se les ha solicitado, insisto, y eso es parte de un proceso que se ha hecho con diálogo con los trabajadores, no es que estas materias no se hayan visto, e insisto, la mesa sobre el tema del ausentismo laboral es precisamente en el marco de la negociación del sector público y lo que se ha dicho es que con eso se tiene que ir a hacer una revisión exhaustiva, servicio por servicio, ministerio por ministerio, y a partir de eso se tendrán que tomar las sanciones que correspondan. Vuelvo a insistir, el propio presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales lo señalaba en una entrevista el día de hoy, ¿no? Decía, acá tendrán que tomarse todas las medidas que correspondan, ¿no? Desde la restitución de recursos, porque acá estamos hablando de recursos públicos, ¿no?
hasta otras medidas sancionatorias, pero no nos corresponde a nosotros, insisto, hacer juicios de antemano. Tiene que tenerse el detalle del informe y lo que sí ha sido absolutamente claro y nítido es que esta es una conducta reprochable porque además una demanda que ha sido de larga lucha por parte de los trabajadores del Estado para que no para que exista la protección, la seguridad social, la seguridad laboral, no se vulnere, ¿no? Entonces, en eso, en esa protección y en esa garantía, evidentemente que lo que se requiere es que aquí se haga una revisión exhaustiva de un informe donde hasta ahora hemos conocido una parcialidad y debemos conocerlo en extenso para que operen las instituciones que están llamadas a operar y a funcionar y a sancionar en casos de la gravedad que aquí se ha conocido. La última cosa al respecto de esto, porque esto se produce en un contexto en el que se ha estado dando una evidencia. Las licencias médicas en el sector público son casi el doble en el sector de los trabajadores. En el sector privado, el ausentismo ha aumentado considerablemente en los últimos años, más de 34 días cerca de eso durante el año. ¿Cómo se explica? ¿Qué está pasando? Porque incluso cuando se intentaba explicar por parte de algunas personas, se enojó que algunas de estas licencias eran licencias de salud mental, esas no impiden a una persona salir de su casa, salir del país, todo eso son cosas que se van a investigar, pero ¿por qué tanto ausentismo? ¿Por qué el doble de licencias médicas? ¿Qué está pasando en el sector público? ¿Es un sector que tiene especial problema? ¿Hay maltrato? ¿Por qué? ¿Cómo se puede entender? Yo creo que hoy día nadie podría creer que en el marco de las relaciones laborales gozamos de buena salud. Eso tanto en el mundo privado Ujú. probablemente no se evidencia de la misma manera a propósito de las licencias médicas, porque en muchos casos le son negadas las licencias médicas a muchos trabajadores del mundo privado e incluso algunos de ellos esperan que no les den licencia porque eso pone en riesgo su fuente laboral. Eh, entonces, esto efectivamente es una temática que uno no puede abordar solo a partir del dato del mundo público versus el privado, porque también hay fenómenos que se dan en el sector privado que tienen mucho que ver, por ejemplo, con que luego no son reconocidas algunas licencias y eso significa menores ingresos, etcétera, ¿no? Insisto, incluso evitar las licencias para no poner en riesgo la fuente laboral. Pero lo cierto es que en materia laboral, cuando uno piensa en desafíos en el mundo del trabajo, no solo tenemos grandes desafíos en automatización, ¿no? Los nuevos usos de las tecnologías, los desafíos en materia de ingresos, ¿no? Como el desafío sobre el salario vital, una política de restitución de un derecho ya no solo respecto de cuánto es lo mínimo que se debe ganar, sino que lo suficiente para que una familia se sostenga, lo que se ha avanzado respecto, por ejemplo, de 40 horas, entre otras materias, muchas de ellas encabezadas por nuestra candidata Janet Jara, sino que también tenemos un mundo que explorar y que bien abordar respecto de la situación de vulnerabilidad, muchas veces sensación de maltrato, de agobio y cómo la salud mental, que es un tema que probablemente trasciende solo el mundo del trabajo, pero que tiene una expresión también a nivel laboral y por eso la relevancia de haber apoyado la ley sobre acoso, violencia en los espacios laborales, la ratificación del 190, la ley Carin, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con hacernos cargo de un desafío donde lo que tiene que ver con el trabajo tiene mucho de material, pero también tiene mucho de bienestar. Y ese es un desafío que probablemente vamos a tener que bien abordar. Yo no me atrevería, por ejemplo, a decir hoy día, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el sector público? Porque puede ser multifactorial. Lo que sí está claro es que no es solo un problema del sector público, sino que también en el mundo privado lo que ocurre con los temas de salud mental asociados a las condiciones laborales. De hecho, eh, uno de los motivos, ¿no? Uno de los principales motivos por los que la gente se cambia de trabajo no es solo por el tema de ingresos, también tiene que ver con el tema del trato, del maltrato, de encontrarse en condiciones de bienestar más óptimas. Y ese es un desafío país sin duda en materia de salud mental, pero particularmente en el mundo del trabajo, hoy día hay instrumentos y herramientas que nos permiten mejor abordar esos desafíos y es parte de lo que nosotros desde nuestra campaña y con nuestra candidata Janet Jara también queremos abordar en materia laboral. Por eso nos importa tanto, por ejemplo, el desafío de la negociación multinivel. Algunos creen que cuando uno habla de estas cosas estamos hablando solo de ir a negociar salarios, ir a negociar. No, también tiene que ver con poder hacernos cargo de estos otros desafíos que no son eh,
de lo más tradicional que uno pudiese leer en materia de derechos y garantías laborales, pero que son esenciales a la hora de los buenos ambientes en los cuales uno se desempeña. El reconocimiento, la valoración, que no haya maltrato, que no te digan, por ejemplo, que lo normal es que uno no puede llegar más tarde que el jefe o irse antes de que se vaya el jefe, como que si esos fueran eh, criterios sobre los cuales uno mide la eficiencia laboral. Y esos son discursos que hoy día instalan sectores de derecha. Entonces, hay riesgos de retrocesos en materias laborales en estos ámbitos, insisto, que no solo tienen que ver con lo material, que son súper relevantes y que evidentemente uno tiene que enfrentar y que uno podría decir están también asociados al tema de lo que ocurre con el uso de las licencias médicas, pero insisto, creo que eso puede ser multifactorial y corresponde más bien conocer en más detalle los antecedentes y el informe de la Contraloría para poder hacer a partir de esos juicios. Por eso es tan importante la mesa entre el gobierno y los trabajadores para abordar este desafío. Tienen que estar todas las partes sentadas para poder hacerse cargo de esta tarea. Volvamos al inicio, volvamos a las campañas para las primarias que ya están a punto de comenzar formalmente, porque por supuesto están todos desplegados. Una primera cosa, ¿cómo esperan ustedes que sea la participación? ¿Que vaya mucha gente? ¿Tienen alguna cifra más o menos en la cabeza respecto a cuánta gente creen que o esperan que participe? Yo no me atrevería a dar como una cifra, ¿no? Todos esperamos y nuestra apuesta, al menos, es movilizar a mucha gente, porque acá lo que hicimos como Unidad por Chile, ¿no? La coalición, este pacto con el que nos presentamos las distintas candidaturas a la primaria, fue precisamente hacer uso de un instrumento que hemos construido como país, en la institucionalidad de nuestro país, para que no sea la ciudadanía la que tenga que resolver nuestras diferencias, sino que seamos nosotros los que podamos abordarlas y resolverlas previo al evento de una primera vuelta, ¿no? Y por lo tanto, ese es el primer valor que nosotros le damos a este proceso de primaria. Estamos participando en él, estamos participando con una candidatura altamente competitiva que hoy día no solamente representa al Partido Comunista, sino que también a Acción Humanista y a otras dirigencias sociales y personalidades que han adherido a nuestra campaña, porque tenemos la convicción de que es importante hacer uso de este instrumento que cuenta nuestro país de las primarias para que lo legítimo que son las diferencias que podemos tener dentro de las coaliciones no sea una materia a la cual queden capturados los ciudadanos y ciudadanas en la votación obligatoria de la primera vuelta resolver, sino que podamos entre nosotros administrar esas diferencias, porque lo que es claro es que teniendo diferencias, tenemos un ideario común que nos une, ¿no? Y que nos ha permitido ser parte no solamente de este gobierno, sino que de la nueva mayoría y que debiera permitirnos también construir mayorías desde la izquierda con el progresismo para seguir profundizando cambios, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Nosotros creemos que ahí hay un primer elemento muy, muy sustantivo que fue habernos dotado de esta posibilidad y hacer uso de este instrumento para enfrentar el desafío de elecciones presidenciales en este año. A Bueno, algunos diferencia, hablan de un a millón y diferencia de, medio, pero claro, hablan de 2 millones de personas en esta primaria, eso es mucha mira, gente. eso es sí, acá, bueno, la primaria que enfrentamos durante la elección anterior, ¿no? Como Apruebo Dignidad, se movilizó más de 1.600.000 personas, por lo tanto, no es tan extraño, ¿no? Estas cifras que se han mencionado. Nosotros creemos que más que comprometernos con una cifra, nuestra apuesta es que podamos hacer atractivo este proceso, tal como decía, porque estamos haciendo uso de un instrumento que está hecho para que entonces podamos bien resolver desde los mecanismos institucionales la posibilidad de tener una candidatura única del sector. Bueno, solo un par, Dicho eso, es que nos quedan solo un par de minutos, no quiero perder la posibilidad de preguntar cuáles van a ser los énfasis de la campaña de la ministra. Porque hasta ahora hemos estado con muchos temas de contingencia y todos los candidatos opinan al respecto, pero saliéndonos de eso, ¿cuáles son los énfasis? ¿Cuáles son las cosas que más les interesa a ustedes que ella pueda impulsar más allá de las crisis que vaya teniendo que enfrentar todos los candidatos? bueno, dicho eso, efectivamente, ¿cómo vamos a enfrentar esta primaria? ¿Qué es lo que nos caracteriza y por qué nosotros queremos triunfar el 29 de junio? Nosotros primero creemos que tenemos una candidata que es altamente competitiva porque es una mujer que en su trayectoria, en su desarrollo, ha demostrado capacidad, experiencia y eficacia. Es decir, acá tenemos una candidata que no promete, sino que ha logrado cumplir. Cumplió con un tema que era algo probablemente impensado para muchos, encabezando esta tarea una ministra comunista
que era lograr un gran acuerdo en un tema tan sensible como pensiones, que hoy día va a permitir no solo que aumente la PGU, sino que también aumente la pensión de los trabajadores y trabajadoras que han dado toda su vida al desarrollo del país y que hoy día estaban capturados por las administradoras de fondos de pensiones, y hoy se instala, ¿no?, la posibilidad de que vamos a avanzar hacia un sistema de seguridad social y que eso tenga un impacto directo en las pensiones de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Logramos avanzar en torno al desafío de las 40 horas, que también se pensaba, iba a ser una discusión de décadas. Logramos sacar adelante un aumento de casi 200.000 pesos en 4 años del salario mínimo, hoy día llegando a sobre los 500.000, 539.000 al final de este periodo. Entonces, uno dice, bueno, acá hay hechos concretos, ¿no? Acá hay una mujer candidata que ha demostrado que puede gobernar, que puede construir equipos, que puede construir diálogos de manera transversal, pero que tiene convicciones firmes y claras. Nosotros estamos convencidos de que el desafío que tiene Chile hoy día es que frente a la amenaza regresiva, frente a la amenaza de retrocesos que plantean candidaturas de ultraderecha y que lamentablemente a eso se ha sumado en coro Chile Vamos, ¿ah? Hoy día estas políticas regresivas, disminuir el Estado, terminar con ministerios como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, entre otros. Nosotros decimos, frente a esa amenaza regresiva, lo que necesitamos es no solo demostrar que somos capaces de gobernar, que ya lo ha demostrado Janet Jara, sino que además demostrar que eso requiere o que seguimos con la convicción férrea de que esto tiene que ser profundizando cambios. La ciudadanía no quiere volver atrás. La ciudadanía no quiere solamente restituir los acuerdos, quiere que construyamos acuerdos moviendo los límites de lo posible para seguir avanzando en cambios y transformaciones que favorezcan su calidad de vida. Hoy demostramos que es posible. Pese a tener un Parlamento en contra, logramos avanzar en reformas sustantivas y hemos logrado llevar mejor calidad de vida a las familias trabajadoras. Creemos que eso es posible seguirlo construyendo con coaliciones amplias, con una unidad social y política que nos permitan seguir avanzando en cambios y transformaciones para mejorarle la calidad de vida a la ciudadanía. ¿Eso implica más crecimiento? Sí. Tenemos que crecer y nosotros estamos convencidos de la necesidad de aquello, pero un crecimiento que también llegue a todas las mesas de las familias trabajadoras. Así lo ha señalado con mucha claridad nuestra candidata Janet Jara. Lo segundo, hemos dicho que eso se puede traducir y se debe traducir en mejores condiciones salariales, el sueldo vital, avanzar en derechos y garantías, uno podría decir, de dignidad del trabajo. Lo tercero, hemos dicho, esto también se tiene que complementar porque las familias trabajadoras tienen más necesidades que solo un trabajo que dé un ingreso digno. También tienen la necesidad de acceso a la salud, educación, barrios seguros, y eso también entendemos son prioridades. Lo local, encontrarse en un espacio seguro no es solamente tener más y mejor dotación de carabineros. De hecho, hemos señalado la posibilidad de extender la vida activa de estos, sino que también tener espacios protegidos, limpios, seguros, con luminaria. Y ahí hay una labor estratégica y fundamental con los gobiernos regionales, con los alcaldes y alcaldesas, y por eso es tan importante que en nuestro comando tengamos representantes de los territorios, porque son ese vínculo directo con la ciudadanía, políticas en torno a transporte, etcétera. Entonces, desde ahí es que nosotros decimos, marcamos una diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos, insistimos, una convicción férrea de que con amplia unidad social y política es posible seguir generando cambios y transformaciones en nuestro país con responsabilidad, con crecimiento, con mejor estabilidad y mayor desarrollo, pero que eso efectivamente llegue a las familias trabajadoras de nuestro país, porque sin eso no hay nuevo contrato social, no hay cohesión social, y ese es el desafío que tenemos. Vamos a estar viendo los despliegues desde la campaña oficial que comienza la próxima semana. Bárbara, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias a Emol TV. Ya, vamos a estar muy pendientes de los nuevos anuncios. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.